Tardes a todos. Buenas noches, ¿no? Ya casi. Noches, profesor. Buenas noches, ¿no? Ya, como estoy encerrado, no se puede. El Necesito tema de hoy, terminar, profesor. necesito terminar, Jonathan. Colócale primera y segunda condición de equilibrio. Muy buenas Listo, noches. profesor, muchas gracias. Gracias a ti, Jonathan. Buenas noches, Brigitte, ¿cómo estás? Buenas noches, Yesenia. Buenas noches, Valeria. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Ya estoy así en la tarde, ¿no? Buenas noches, chicos, a todos. Entonces vamos a ver lo que es la primera y segunda condición de equilibrio. ¿Ya? Buenas noches, Aime, ¿cómo estás? Ya entonces referido a lo que es una partícula, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alexandra? Buenas noches, César. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Entonces, te voy a cambiar de camarita. Vamos a trabajar algunas consideraciones respecto a lo que es el equilibrio de una partícula. Vamos a hacer referencia a lo que es la primera y tercera ley de Newton por aquí. ¿Ya? Entonces, mira, por aquí vamos por aquí. Entonces, vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, vamos por aquí. Te voy a mover mi silla. ¿Ya? Vamos. Listo. Entonces, vamos por aquí. Entonces, mira, nosotros vamos a hablar de fuerzas, ¿ya? Una fuerza siempre es una interacción entre dos cuerpos, ¿listo? Entonces, siempre que haya interacción entre cuerpos, van a aparecer lo que son las fuerzas, ¿ya? Vamos a ver, ok. Quito de internet. Ya está listo. Entonces, mira, siempre que hay interacción entre cuerpos, hablamos de que hay fuerzas, ¿ya? Entonces, ¿qué fuerzas vamos nosotros a analizar en un cuerpo? Las fuerzas externas que actúan sobre dicho cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo aparecen fuerzas externas en un cuerpo? Cuando este cuerpo interacciona con otros cuerpos, ¿ya? Esta interacción puede ser de manera directa, como es el caso de manera directa, interacción entre mi mano y el bloque, hay fuerzas, ¿ya? Fuerzas de interacción directas, fuerzas de contacto se dice, ¿no? En este caso. Y no solamente las fuerzas pueden ser de interacción directa, pueden ser a distancia, como es el caso siguiente. Mira, acá tengo dos imancitos. Estos imanes no tienen que entrar directamente en contacto para que puedan interactuar. Mira. Simplemente hablamos de interacción a distancia. Mira, el imancito se mueve, ¿no? Entonces hay fuerzas de interacción a distancia. ¿Listo? Listo. ¿Ya? Entonces, cualquiera de esas interacciones puede ser a distancia o en contacto. Entonces, siempre que un cuerpo interactúe con otro, hay fuerzas externas sobre alguno de esos cuerpos. ¿Ya? Va a depender de qué cuerpo analicemos. Listo. ¿Qué más? La fuerza es un vector, hay que expresar el vector con su dirección y su módulo. ¿Ya? Ahora, nosotros nos vamos a centrar en lo que es el equilibrio de una partícula. Para hablar del equilibrio de una partícula, la partícula tiene que estar en equilibrio de traslación y en equilibrio de rotación. Esta primera hora vamos a ver el equilibrio de traslación. ¿Ya? Entonces, vamos a citar lo que es la primera y tercera ley de Newton. Entonces, ¿de qué nos habla la primera ley de Newton? La primera ley de Newton nos habla que un cuerpo se encuentra en equilibrio. ¿Qué quiere decir equilibrio? Que no va a cambiar su estado. ¿Y qué estado viene a ser ese, profesor? Su estado de reposo o movimiento con velocidad constante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir velocidad constante? Que ese cuerpito se va a mover siempre al mismo ritmo y no va a cambiar la dirección de su movimiento. El reposo que va a estar totalmente quieto. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando este cuerpo no está interaccionando con ningún otro cuerpo. Eso es lo que nos dice Newton, ¿no? Entonces, profesor, si un cuerpo no interacciona con ningún otro cuerpo, el cuerpo va a seguir haciendo lo que estaba haciendo. ¿Y qué puede ser lo que estaba haciendo, profesor, el cuerpo? Bien, el cuerpo se puede estar moviendo con velocidad constante o el cuerpo puede estar totalmente en reposo. ¿Ya? Pero sucede lo siguiente. Newton nos habla de que hay ausencia de fuerzas externas. ¿Cuándo hay ausencia de fuerzas externas? Cuando el cuerpo no interacciona con ningún otro cuerpo. Pero en nuestra realidad, siempre los cuerpos están interaccionando con otros cuerpos, como es el caso. ¿Con quién interacciona este cuerpo? Con mi mano. Si lo suelto, ¿con quién interacciona? Interacciona con el campo gravitacional de la Tierra, está interaccionando con la Tierra. Entonces, todos los cuerpos siempre están interaccionando con otros cuerpos y aparecen fuerzas externas sobre este cuerpo. Entonces, nosotros, ¿cómo acomodamos esa primera ley de Newton? Decimos, todas las fuerzas externas que actúan sobre dicho cuerpo deben anularse, es decir, sumadas deben dar cero. Por ejemplo, si este cuerpo quiere estar en reposo, viene por aquí una fuerza y altera su estado de reposo, ya no está en equilibrio el cuerpo. ¿Qué debe suceder? Debe venir otra fuerza por aquí y anular esta fuerza, para que la suma de esas fuerzas sean cero. Es decir, si por aquí esta fuerza es de 5 newtons, esta fuerza, ¿cuánto debe ser, profesor? También 5 newtons. Se anulan las fuerzas y el cuerpo sigue en reposo, o se puede estar moviendo con velocidad constante. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice Newton, ya acomodando lo que es su primera ley. Entonces, la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo debe ser igual a cero para que este cuerpo se quede en equilibrio de traslación. ¿Ya? Entonces, entre las fuerzas, entre lo que nosotros hablamos de inercia, nosotros hemos sentido muchas veces la inercia. Por ejemplo, inercia de reposo, inercia de movimiento. Vamos a analizar este bloquecito azul, ¿ya?
Por ejemplo, la naturaleza de este bloquecito en este instante de tiempo es estar en el reposo y va a querer seguir estando en reposo a no ser que venga una fuerza externa y altere ese estado de reposo. Si viene una fuerza externa desequilibrada, altera ese estado de reposo, ¿sí? El cuerpo se mueve, ya no está en reposo. Pero ¿qué pasa, profesor? Si esta fuerza le viene una fuerza contraria y la anula, la suma de las fuerzas son cero y el cuerpo sigue estando en reposo. Entonces, una manera de comprobar que este cuerpo quiere seguir estando en reposo es lo siguiente, como el truco de la mesa en la que jalas el mantel, jalas muy rápido el mantel, como todos los utensilios que están encima del mantel, quien está de reposo se quedan quietos. Sin mirar aquí, mira, voy a jalar el bloque que está por debajo, el bloque rojito. Vamos a ver qué sucede con el bloque azulito, ¿se mueve o se queda en ese stand, en esa posición, mira? Entonces, jalo el bloquecito rojito, mira. Entonces, el bloque azulito se queda en ese punto. ¿Por qué? Porque su naturaleza es querer estar en reposo. ¿Ya? Entonces, por eso jala y se queda en ese punto. Su naturaleza es querer estar en reposo de inercia. Y eso es donde lo hemos sentido muchas veces, en la combi. Cuando estás totalmente sentadito, la combi quieta y de repente la combi acelera, tu cuerpo no se va hacia atrás. ¿Por qué, profesor, se va hacia atrás mi cuerpo? Porque tu cuerpo quiere seguir estando en reposo. Inercia de reposo. Otra inercia que hemos sentido en la combi, ¿cuál, profesor? Cuando la combi está andando, de repente a bastante velocidad y de pronto frena. ¿Qué sucede con tu cuerpo? Quiere ir hacia adelante. Entonces, ¿en qué inercia estaba tu cuerpo? Inercia de movimiento. Se estaba moviendo tu cuerpo, frenó la combi, tu cuerpo quiere seguir moviéndose hacia adelante en este caso. ¿Listo? Similar va a suceder con el bloque. Los dos bloques los voy a mover de manera junta, mira, se van a mover, pero va a haber un instante en que voy a parar el bloque de rojito y vamos a ver qué sucede con el bloque de azul. Voy a parar el bloque de rojito. Entonces, fíjate, mira. Vamos a mover. Entonces, 1, 2, 3, mira. Entonces, ¿qué sucedió? El bloquecito de rojito se fue hacia adelante, como te sucede cuando tú estás en la combi frena, ¿no? ¿Qué sucede? Este bloquecito quiere seguir moviéndose. Si no hubiese fuerza gravitatoria y no hubiese fricción del aire, este cuerpito se seguiría moviendo en línea recta, de manera perpetua, ¿no? Entonces, esa sería su inercia de movimiento. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la primera ley de Newton. ¿Listo? ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Mira, vamos a tener en cuenta lo que es la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es una fuerza de acción y reacción. Entonces, ¿cómo vemos esa fuerza de acción y reacción? Siempre que un cuerpo interactúe con otro cuerpo, aparece una fuerza denominada de acción y el otro cuerpo responde. Se denomina fuerza de reacción. ¿Ya? Entonces, mira, por ejemplo, este bloquecito, si yo lo apoyo sobre este piso, mira, el bloque empuja el piso hacia abajo. Mira, el bloque empuja el piso hacia abajo. Fuerza de acción. ¿Y qué hace el piso? Reacciona y empuja al bloque hacia arriba. La denominada, en este caso, si no hay fricción, fuerza normal, ¿ya? O reacción del piso, ¿ya? Entonces, las fuerzas siempre aparecen en pares. Si tú jalas a alguien, ese alguien también te jala, ¿ya? Con la misma fuerza, pero en dirección opuesta. Fuerza de acción y de reacción. Una manera de comprobar, por ejemplo, es aquí, en este carrito que tengo aquí, este pequeño vehículo. Mira, este vehículo no se mueve por sí solo. Entonces voy a emplear lo que es la tercera ley de Newton para que este vehículo se pueda mover. ¿De qué manera? Con un globito, ¿ya? Voy a inflar el globito. Y lo voy a pegar al carrito. Y simplemente voy a soltar el globito sin amarrar, mira. Sin atar el nudo por aquí. Entonces, mira, voy a pegarlo al carrito. Entonces, suelto el globito, mira. Suelto el globito. Y ustedes cuando el carrito. El carrito comienza a avanzar junto con el globito. Entonces, aquí he aplicado lo que es la tercera ley de Newton. ¿Qué ha sucedido con el globito, mira? Al soltar el globito y no amarrarlo, el globito empuja al aire. Acción. ¿Y qué hace el aire? Ah, profesor, empuja el globo en dirección opuesta. De reacción. Entonces, como el globito ha estado pegado al carrito, el globito se ha movido junto con el carrito. ¿Por qué, profesor? Porque el aire empuja, el globo empuja al aire, ¿sí? El globo empuja al aire, ¿y qué hace el aire? Empuja el globo en dirección contraria. Acción, reacción. ¿Listo? Tercera ley de Newton. ¿Qué más vamos a ver por ahí, profesor? Vamos a ver lo siguiente. Algunas fuerzas que vamos a utilizar bastante, mira, por ejemplo. Siempre que analizamos un cuerpo, vamos a analizar las fuerzas externas que actúan sobre dicho cuerpo. Si yo suelto el bloque por aquí, ¿por qué cae el bloque? Ah, profesor, ¿por qué cae el bloque? Ah, profesor, porque el bloque está interactuando con un cuerpo externo. ¿Y quién es el cuerpo externo con el que está actuando el bloque? En el aire. Ah, profesor, con la Tierra. ¿Ya? La Tierra ejerce una fuerza de atracción a todos los cuerpos cercanos a ella. ¿Hacia dónde? Hacia su centro. Entonces, a todos los cuerpos la Tierra los está jalando hacia su centro. Entonces, graficamos el peso como una fuerza externa. ¿Por qué? Porque esa fuerza denominada peso es la fuerza con la que la Tierra está trayendo a los cuerpos hacia dónde? Hacia su centro. ¿Sí?
Entonces siempre graficamos el peso vertical hacia abajo. ¿Listo? Entonces primera fuerza externa. Por aquí otra fuerza que podemos encontrar. Aquí tenemos lo que es la tensión. Mira, una fuercita de tensión. ¿En dónde aparecen cables, cuerdas y sogas cuando son sometidas a estiramiento? Entonces aquí la cuerda está tensionada. Entonces, ¿por qué se tensiona, profesor? Porque el bloque está siendo jalado por la tierra hacia abajo. Para que el bloque no caiga, ¿hacia dónde está jalando la cuerda al bloque? Ah, profesor, la cuerda al bloque lo está jalando hacia abajo, hacia arriba. Hacia arriba está jalando. Al bloque, ¿ah? Pero a mi mano, aquí a mi dedo, ¿hacia dónde está jalando la cuerda? Ah, profesor, la cuerda me está jalando hacia abajo. Entonces, la cuerda tiene dos puntos de aplicación en sus extremos. Tú tienes que analizar en cada extremo. ¿Qué cuerpo estás analizando? ¿Mi mano o el bloque? Si estás analizando mi mano, la cuerda está jalando a mi mano hacia abajo. ¿Listo? Está jalándolo hacia abajo. Pero si estás analizando el bloque, la cuerda está jalando al bloque hacia arriba. ¿Ya? Y en una misma cuerda, la tensión es la misma. Si aquí la cuerdita está jalando al bloque hacia arriba con una fuerza de 5 newtons, la cuerdita, mi mano, está jalándola hacia abajo, pero también con una fuerza de 5 newtons. El valor de la tensión en una misma cuerda es la misma en toda la cuerda, ¿sí? Entonces, en esta cuerda, la tensión es 5 newtons en toda la cuerda, ¿sí? Solamente hay que ver en qué acción tiene, si está jalando hacia arriba o está jalando hacia abajo. Siempre que una cuerda pase a través de una polea, por ejemplo, acá una polea fija, la tensión en la cuerda sigue siendo la misma, porque sigue siendo la misma cuerda si pasa a través de una polea. Si aquí la polea está jalando al bloquecito con una fuerza de 5 newtons hacia arriba, a mi mano, ¿con qué fuerza la está jalando, profesor? También con 5 newtons, pero en dirección como lo establece el vectorcito. ¿Listo? Vas a tenerlo en cuenta ahí. ¿Qué más encontramos? Otras fuerzas. Fuerza elástica. En una fuerza elástica, ¿qué viene a ser, profesor? Simplemente cuando tú deformas un resorte. ¿Qué quiere decir deformar un resorte, profesor? Que lo estás estirando, estás cambiando su longitud. Entonces, cuando tú cambias la longitud del resorte, quiere decir que lo estás deformando o lo estás elongando. La elongación es cuánto ha cambiado la longitud del resorte. De su longitud natural, cuánta longitud ha aumentado. Esa es la denominada elongación o deformación. ¿Ya? En este caso, si tú estiras un resorte, el resorte similar a la cuerda, ¿qué hace? A la esferita, ¿hacia dónde quiere jalar el resorte? Quiere volver a su estado normal el resorte. Entonces, a la esferita la está jalando hacia arriba. ¿Listo? Pero si yo analizo en este punto el resorte, ¿hacia dónde está jalando el resorte a este ganchito? Ah, profesor, a este ganchito lo jala hacia abajo. Entonces, cuando un resorte se estira, el resorte jala todo lo que tenga sus extremos hacia su centro. ¿Sí? Todo lo que contenga sus extremos hacia su centro. ¿Listo? Ahora, no solamente puede haber resortes de estiramiento, puede haber resortes de compresión. También puedo deformar este resorte comprimiendo. He cambiado su longitud, lo estoy deformando, elongando. Entonces, cuando yo comprimo un resorte, ¿hacia dónde empuja el resorte? Hacia los extremos. A mi mano derecha le empuja hacia abajo. A mi mano izquierda le empuja hacia arriba. ¿Ya? Entonces vas a tener en cuenta identificar dichas fuerzas en un resorte, sea de compresión o sea de estiramiento. ¿Qué más? Cuando hablamos de cuando un cuerpo se apoya sobre otro cuerpo. ¿Listo? Entonces, este cuerpo se apoya sobre esta superficie. Aparece la denominada fuerza normal, ¿ya? Nosotros por lo pronto no vamos a ver lo que es fricción. Entonces, al trabajar con superficies lisas, la única fuerza que va a aparecer en una superficie cuando un cuerpo se apoya sobre ella es la fuerza normal, también denominada fuerza de reacción cuando la superficie es lisa. Entonces, esta fuercita normal siempre se dibuja entrando al cuerpo y formando 90 grados con el plano de contacto, 90 grados. Esté en la posición que esté el cuerpo. Mira, por ejemplo, de cambio de posición al cuerpito, mira, cambio de posición, mira. Inclino el plano. Siempre la fuerza normal debe formar 90 grados con el plano y entrando al cuerpo. Cambio de posición, mira, lo pongo el plano de manera totalmente vertical, igual, la fuerza normal entra al cuerpo formando 90 grados con el plano de contacto. Entonces, esas son las fuerzas que vamos a tener en cuenta. Pasamos a ver un poquito más de teoría y vamos con la resolución de problemitas. ¿Listo? Entonces, vamos por aquí. Te cambio de camarita. Entonces, te voy a presentar la diapositiva también. Vamos por aquí. Listo. Vamos entonces con la diapositiva. ¿No? ¿Qué pasó? Bien. Listo. Entonces, aquí está la diapositiva. Entonces, vamos con lo que es el análisis del equilibrio de una partícula. Vamos a ver como primer
tema, lo que es el equilibrio de traslación, ¿ya? Entonces, como te indiqué, citamos lo que es vamos a ver la primera condición de equilibrio que nos refiere al equilibrio de traslación, ¿ya? Entonces, aquí cuando hablamos de primera condición de equilibrio, hablamos de traslación, ¿ya? Equilibrio de traslación. Entonces, mira, vamos a tener en cuenta lo siguiente, lo que es una fuerza neta. Entonces, la fuerza es un vector. Nosotros hemos trabajado con vectores. Cuando combinamos un conjunto de vectores y los reemplazamos por un solo vector, denominamos ese vector fuerza, vector resultante o también vector neto, ¿ya? Entonces aquí, cuando combinemos un conjunto de fuerzas y las reemplacemos por una sola fuerza, denominamos fuerza neta, ¿ya? Entonces, las fuerzas más simples para trabajar son aquellas fuerzas aquellos vectores que dijimos que eran paralelos o antiparalelos, ¿no? Entonces aquí tenemos dos fuerzas que son paralelas, la fuerza de 5 newtons y otra fuerza de 5 newtons, ¿ya? Entonces, yo puedo combinar estas dos fuerzas y establecerlas como una sola fuerza, la cual voy a denominar fuerza neta, ¿ya? Entonces aquí la fuerza neta, mira, se representa así, fuerza neta, fuerza resultante, vendría a ser acá 10 newtons. Como esta fuerza es una fuerza desequilibrada, el cuerpo no va a estar en equilibrio. Aquí el cuerpo debe estar acelerando, ¿ya? Entonces aquí el cuerpo no está en equilibrio, aquí el cuerpo está acelerando. Siguiente conjunto de fuerzas, en este caso serían dos fuerzas antiparalelas. Entonces cuando las fuerzas son antiparalelas, recuerda que, ¿qué se hacen con las fuerzas? Si cuando eran paralelas se suman, aquí se restan. Entonces, ¿cómo resto? La fuerza mayor menos la fuerza menor. Nos daría una fuerza neta, en este caso, una fuerza neta de 3 newtons de módulo. ¿Listo? Entonces tampoco aquí el cuerpo está en equilibrio, el cuerpo debe estar acelerando por aquí, acelerando en los dos casos. Entonces, ¿cuándo el cuerpo está en equilibrio? Cuando la suma de esas fuerzas, la combinación de esas fuerzas nos da cero. Aquí tengo dos fuerzas antiparalelas del mismo módulo. Entonces aquí la fuerza neta, aquí la fuerza neta es cero. La fuerza neta es cero. Entonces, cuando la fuerza neta es cero, el cuerpo está bien en reposo, es decir, con velocidad igual a cero, o el cuerpo se mueve con velocidad constante. ¿Qué quiere decir velocidad constante, profesor? MRU. Entonces, cuando un cuerpo está en equilibrio, cuando la sumatoria de sus fuerzas es cero. ¿Y cuando la sumatoria de las fuerzas es cero? Cuando el cuerpo tiene velocidad cero o cuando se mueve con velocidad constante. ¿Y esto qué implica, profesor? Esto implica lo siguiente, que el cuerpo no tiene aceleración o la aceleración que tiene el cuerpo es igual a cero. ¿Ya? Vas a tener en cuenta. Cambiamos de diapositiva a tomarle capturita. Entonces, exactamente hablamos de la cantidad de movimiento lineal, pero eso no lo vamos a tomar mucho aquí en cuenta, ¿ya? Entonces, mira, ¿por qué se cayó el autito? Porque está en su inercia de reposo, quería seguir estando de reposo, el cuerpito, no lo han atado al camioncito, tampoco le han colocado frenos al automóvil para que pueda tener fricción y se adhiera a lo que es la superficie de la rampa del camión, ¿no? Entonces, inercia de reposo. Un motociclista de repente que choca con una pared, entonces, ¿por qué sale despedido? Porque la inercia del motociclista era seguir moviéndose, ¿no? Entonces, el motociclista se quiere seguir moviéndose, entonces por eso sale despedido, inercia de movimiento. ¿Listo? Entonces, eso se referencia a lo que es la primera ley de Newton. ¿Qué nos dice exactamente la primera ley de Newton? Que un cuerpo continúa en su estado de reposo. Cuando hablamos de estado de reposo, velocidad igual a cero o movimiento uniforme en línea recta. Movimiento uniforme en línea recta, MRU. ¿Qué quiere decir MRU, profesor? Que la velocidad del móvil es constante. Velocidad constante. ¿Listo? A menos que sea obligado a cambiar ese estado por alguna fuerza desequilibradora, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a ver que todas las fuerzas que se suman sobre el cuerpo nos debe dar cero. ¿Listo? Entonces el cuerpo va a seguir en estado de reposo o con movimiento en línea recta. ¿Listo? Movimiento uniforme. Cambio de diapositiva. Tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. Siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, el otro cuerpo le responde con una fuerza de reacción. Por ejemplo, cuando nosotros caminamos, ¿qué hacemos para caminar, profesor? Para ir hacia adelante o hacia atrás. Si tú quieres ir hacia adelante, con la planta de tus pies o de tus zapatos, debes empujar el suelo hacia atrás. ¿Y qué hace el suelo? Te empuja hacia adelante, responde. Acción, empujas el piso hacia atrás, reacción, el piso te empuja hacia adelante. ¿Y qué sucede? Comienzas a avanzar. Fuerza de acción y de reacción. Similar sucede con las ruedas, los neumáticos o las ruedas, las llantas de un automóvil. Mira, para que un automóvil pueda estar avanzando hacia adelante, debe empujar el piso hacia atrás. ¿Listo? Debe empujar el piso hacia atrás. ¿Alguna consulta, Roxana? ¿Alguna consultita por ahí? ¿Ninguna?
Entonces, mira, para que este automóvil pueda avanzar hacia adelante, ¿qué hace con las ruedas? Mira, las ruedas giran hacia atrás, empujando el piso hacia atrás. Entonces decimos que esta es la fuerza de acción. ¿Y qué hace el piso? El piso empuja al autito hacia adelante. Fuerza de reacción. Y el autito puede avanzar hacia adelante. Y eso fíjate cuando esté circulando un automóvil por ahí, por la avenida de tu casa. Si quiere ir en dirección opuesta el automóvil hacia atrás, debe empujar el piso hacia adelante. ¿Y qué hace el piso? Empuja el auto hacia atrás. Fuerza de acción y de reacción. ¿Listo? Cambiamos de diapositiva, tomarle capturita por ahí. Tomarle capturita. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. ¿Listo? Ya está. Equilibrio, ¿ya? Cuando hablamos de equilibrio de traslación, mira, un cuerpo está en equilibrio de traslación cuando su aceleración es cero, ¿ya? Cuando su aceleración es cero, cuando la cantidad de movimiento del cuerpo no cambia, ¿ya? Entonces, aceleración cero, simplemente. ¿Qué implica aceleración cero? Que el cuerpo esté en reposo, es decir, su velocidad sea cero o el cuerpo se mueva con velocidad constante. ¿Qué implica moverse con velocidad constante? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Entonces, en esos dos casos el cuerpo está en equilibrio. ¿Qué viene a ser equilibrio? Un estado donde no hay cambios. ¿No hay cambios de qué? No hay cambios de la velocidad. ¿Ya? Entonces, equilibrio de traslación es cuando no hay cambios en la velocidad. Bien la velocidad es cero o bien la velocidad es constante. ¿Listo? Hablamos de dos clases de equilibrio. Entonces, cuando la velocidad es cero, cuando el cuerpo está en reposo, ¿ya? Hablamos de velocidad cero cuando el cuerpo está en reposo. Hablamos de velocidad constante cuando el cuerpo se mueve con MRU, se mueve con velocidad constante. Quiere decir moverse con velocidad constante, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad no cambia. ¿Listo? Entonces, para que un cuerpo esté en cualquiera de esos dos estados, la suma de las fuerzas externas que actúan sobre dicho cuerpo deben dar cero. Es decir, si sobre el bochito, por aquí, está en estado de reposo, pero viene por aquí una fuerza 1 de 10 newtons, y hace que el bochito comience a moverse, va a empezar a moverse, entonces para que siga en reposo, ¿qué hacemos? Le aplicamos una fuerza en dirección contraria de la misma intensidad, es decir, también de 10 newtons, es decir, en dirección opuesta. ¿Listo? Entonces, a sumar estas fuerzas, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar simplemente cero. Entonces, un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de sus fuerzas externas que actúan sobre dicho cuerpo, es igual a cero. Y esto nosotros lo podemos trabajar en un plano horizontal y vertical, es decir, un plano horizontal eje X y un plano vertical eje Y. Entonces, si tomamos en referencia ese plano horizontal y vertical, fuerzas horizontales y verticales, decimos en el eje X, decimos por aquí, ¿ya? En el eje X, la suma de fuerzas que van en una dirección debe ser igual a la suma de fuerzas que van en dirección opuesta. Entonces decimos en X, en el eje X. ¿Listo? Lo mismo decimos en el eje Y. La suma de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Eje Y. ¿Listo? O podemos formar un triángulo de fuerzas por aquí. Si las fuerzas no son horizontales ni verticales, podemos formar un triángulo de fuerzas y decir, aplicar el método del polígono. ¿Qué quiere decir? Si todas las fuerzas se persiguen y me forman una figura cerrada, la suma de esas fuerzas es igual a 0. ¿Ya? Entonces aquí la fuerza F1, F2 y F3 sumados me dan 0. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar bastante lo que es aquí el triángulo de fuercitas. ¿Listo? Entonces toma la capturita, con esto pasamos a la resolución de problemas. Y ya identificamos fuerzas en lo que es la resolución de problemitas, ¿ya? Entonces, por aquí te cambio, vamos a la resolución de problemitas, te cambio de pizarrita, ¿ya? Entonces, vamos por aquí. Listo, vamos por aquí entonces. Vamos con el problemita número 1. Vamos a trabajar el problemita número 1. Problemita número 1 nos dice, si el bloque A mostrado en la figura está en reposo, ¿cuál es el valor de la masa en kilogramos del bloque? ¿Ya? Nos dice que tomemos la aceleración de la gravedad con un valor de 10 y la superficie son lisas. Ya no trabajamos nosotros con fricción, ¿ya? A ti no te van a llegar problemitas con fricción. Entonces por aquí voy a darle un color diferente al bloque, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar fuerza sobre el bloque. Entonces toda fuerza externa que actúe sobre el bloque. ¿Ya? Entonces por aquí, el bloque está interaccionando con el campo gravitatorio de la Tierra, ¿ya? Entonces digamos que la Tierra está por aquí abajo. ¿Ya?
Por aquí está la tierrita. Entonces, la tierrita que está haciéndole ese bloque, profesor, lo está trayendo hacia abajo, ¿no? Entonces, hablamos de la fuerza gravitatoria. Hablamos de la fuerza gravitatoria. ¿Listo? Entonces, esa fuerza gravitatoria viene a ser el peso. Entonces, dibujamos desde el centro de gravedad del cuerpo hacia abajo el pesito, vertical hacia abajo, apuntando hacia el centro de la tierrita. Aquí estaría el peso del bloque. ¿Listo? Entonces, el peso del bloque lo puedes representar con F sub G o también puedes representarla con la letrita W, el peso, con cualquiera de los dos. Yo voy a trabajar con F sub G, fuerza gravitatoria. Entonces, para hallar la masa del cuerpo necesito hallar el peso. ¿Por qué? El peso es igual a la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Entonces, G es la aceleración de la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora, recuerda tú, si hablamos de masa, M es masa. La masa, ¿en qué unidades la medimos? La masa la medimos en unidades de kilogramo, ¿ya? Entonces, si tú quieres hallar el peso de un cuerpo, el peso de un cuerpo es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Unidad del peso, como cualquier otra fuerza. La unidad de cualquier tipo de fuerza es el newton, ¿ya? Acuérdate, unidad el newton. ¿Listo? Entonces, hay que hallar el peso de este cuerpito para poder hallar su masa, ¿ya? Entonces, primera fuerza que identifico es el peso. Aquí tenemos la fuerza de 45 newtons, que está por aquí, que está formando un ángulo, un angulito de 37 con la horizontal, ¿ya? Entonces, por acá voy a colocar todo esto. Listo. Aquí sería la fuerza gravitatoria. Y, profesor, el bloque está apoyado a una superficie. ¿Qué aparece? Aparece la denominada fuerza normal, entrando al cuerpo, formando 90 grados con el plano de contacto. Sería la fuerza normal entrando al cuerpo, ¿ya? Todas las fuerzas siempre tienen que pasar por el centro de gravedad del cuerpo, ¿ya? Entonces, aquí estaría la fuerza normal formando 90 grados con el plano de contacto. ¿Listo? Fuerza normal. Ahora, ¿qué hago aquí, profesor? ¿Podría yo descomponer la fuerza de 45 newtons en una fuerza horizontal y vertical o puedo formar un triángulo de fuerzas? ¿De qué manera? Mira, tú puedes trasladar los vectores hacia donde tú desees. El peso lo voy a trasladar por aquí, mira. Lo voy a bajar por aquí el peso, ¿ya? Simplemente cuando tú traslades las fuercitas, no cambies la dirección. La puedes alargar un poquito para que se acomode en la gráfica, sí, pero no cambies la dirección de dicha fuerza. Este sería el peso. Esta es la fuerza gravitatoria, el peso. ¿Listo? ¿Puedo mover, profesor, lo que es la fuerza normal? Sí. Puedes trasladarla donde tú desees, solamente no cambies su dirección. Si está apuntando hacia la derecha, cuando tú la traslades, tiene que seguir apuntando hacia la derecha. Entonces aquí estaría la fuerza normal. Estoy formando un triangulito. Y fíjate en ese triangulito, ¿cómo son las fuerzas? Todas se persiguen, forman una figura cerrada y todos los vectorcitos se persiguen. Entonces, cuando todos los vectorcitos se persiguen, ¿qué sucede? La sumatoria de esos vectorcitos, fuerza, dan igual a cero. Entonces, esta es la fuerza normal. ¿Listo? Completando los ángulos, este angulito vendría a ser 37. El que está por aquí vendría a ser 53, ¿no? El angulito que está por aquí adentro. Este sería 53. Esta fuerza normal es horizontal, con la vertical que es el peso, son 90 grados, y esto vendría a ser 37 graditos. ¿Listo? Ya tengo mi triángulo formado. ¿Qué voy a hacer? Mira, trabajo con las proporciones de un triángulo de 37, 53. Por acá voy a extraer la gráfica que he obtenido, mira. Esta grafiquita que he obtenido lo voy a trasladar por aquí, mira. Lo voy a colocar acá arriba, ¿ya? Entonces esto lo voy a mover por aquí. Listo, ya está. Vamos a mover por aquí. Entonces esto por acá arribita. Entonces simplemente en un triángulo de 37, 53 vamos a trabajar con las proporciones. Entonces decimos que la hipotenusa es igual a 5K, 45 es igual a 5K, donde K es 45 entre 5 nos da 9, K es igual a 9. ¿Listo? La fuerza normal se opone a 4K. ¿Listo? Podríamos hallar la fuerza normal, ¿no? Entonces en este caso la fuerza normal vendría a ser 36, ¿no? Pero por lo pronto no me interesa la fuerza normal, no nos pide. La fuerza gravitacional, que es el peso, esto es igual a 3K, ¿verdad? Es igual a 3K. El peso es igual a 3K. Pero como K vale 9, nosotros le colocamos la siguiente manera. ¿Okay? Fuerza gravitacional o peso sería 3 por K. ¿K cuánto vale? K vale 9. De donde decimos que el pesito del bloquecito vendría a ser 27 newtons. Ya tenemos el pesito. Entonces hallamos su masa. ¿Ya? Vamos a hallar la masita del bloquecito. ¿Listo? Por aquí vamos a mover otra vez la gráfica para que nos acomodemos. Listo.
Entonces de aquí decimos lo siguiente, que el peso o la fuerza gravitatoria es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, donde el peso nos ha salido 27 newtons, la masa es m, aceleración de la gravedad hemos dicho que vale 10. Entonces ya tendríamos el valor de la masa vendría a ser igual a 2,7. ¿En qué unidad se mide la masa? En kilogramos. Esta vendría a ser nuestra respuesta. ¿Listo? Alternativa D. 27 kilogramos. Cambiamos de problemita, tómale capturita. ¿Listo? Tómale capturita. Entonces esto le colocamos que esto es la tierra. La tierra. Ya está, tómale capturita. Cambiamos de problemita. Listo, cambiamos entonces. Entonces hacemos los impares, ya vamos a trabajar problemitas impares. Problemita número 3. Nos dice, determina el módulo de la fuerza horizontal con que debe jalar la persona, de manera que la caja quede suspendida, ya como muestra la figura. ¿Listo? Entonces vamos a mover por aquí la gráfica. ¿Listo? Voy a ampliar un poquito la gráfica. Y voy a hacer algunos arreglos, ¿ya? En esta gráfica. Entonces, esto voy a moverlo por aquí un poquito. Listo. Voy a bajar lo que es la cajita. Le voy a dar más longitud a la cuerda donde se encuentra en la cajita. ¿Listo? Entonces, esta cuerdita la voy a extender. Esta cuerdita la voy a extender por aquí y por acá voy a colocar la cajita. ¿Listo? Ahí estaría la cajita, ¿no? Entonces vamos a acomodar la gráfica. Listo, ¿ya? Entonces he acomodado la imagen. Entonces, mira, aquí yo encuentro tres cuerdas, ¿ya? Tres cuerditas. ¿Cómo sé que encuentro tres cuerdas? Acá hay un nudo. Las cuerdas están intersectando en ese nudo. Entonces, cada cuerda va a tener una fuerza que nosotros denominamos tensión. Pero como son tres cuerdas diferentes, va a haber tres tensiones diferentes, ¿ya? Entonces, de estas tres tensiones diferentes, por lo menos debo conocer el valor de una tensión. ¿Y de qué tensión yo voy a tener el conocimiento, profesor? De la tensión en la cuerda que está sosteniendo la caja, ¿ya? Entonces, mira, la cajita tiene peso vertical hacia abajo, ¿ya? Este pesito. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se oye el peso de esta cajita, profe? El peso de la cajita, ¿recuerdas cómo es? Fuerza gravitatoria es igual masa por aceleración de la gravedad. Entonces, por aquí yo te coloco lo siguiente, ¿no? Su fuerza gravitatoria vendría a ser. ¿Cuánto es su masa? Su masa son 90 kilogramos multiplicado por G. ¿Cuánto vale G, que es la aceleración de la gravedad? Entonces aquí G vale 10, ¿no? Entonces le colocamos simplemente por 10 para que lo tengas en cuenta. Entonces, la fuerza gravitatoria de esta cajita vendría a ser igual a 900 unidades newtons. Entonces, aquí le coloco de frente, ¿ya? Entonces, aquí la fuerza de gravedad de esta cajita que va hacia abajo es de 900 newtons. 900 newtons, ¿sí? Entonces, aquí le coloco fuerza gravitatoria es igual masa por aceleración de la gravedad. ¿Listo? Ya nos están dando respuesta, vamos a comprobar, ¿ya? Vamos a comprobar esa respuesta. Entonces, para que esta caja no esté cayendo, debe haber una fuerza que esté jalando hacia arriba. Entonces, ¿quién es esa fuerza, profesor? Es la tensión de la cuerda. Esta cuerdita está jalando a la caja hacia arriba, ¿ya? Para que esta caja no caiga. Entonces, ¿cómo deben ser esas fuerzas, profesor, para que la caja no caiga y se encuentre en equilibrio? Ah, profesor, fuerzas que jalan hacia arriba deben ser igual a las fuerzas que jalan hacia abajo. Entonces, por aquí le coloco para la cajita sumatoria de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba? Va la tensión. Hacia abajo, ¿quién va? El peso. ¿Cuánto vale ese peso? 900. ¿Listo? Muy bien. ¿Sí? 900. Está con C, con bebida, ¿no? Mejor de bebida, colócale. Mejor de bebida. ¿Listo? Seguimos. Entonces, esta tensión vale 900, ¿no? 900. Ahora, mira, aquí en toda esta cuerda sigue siendo la misma cuerda, solamente que ahora la cuerda la vamos a analizar en el nudo, porque las tres cuerdas están jalando al nudo. Ahora nos vamos al nudo, vamos a analizar el nudo. Entonces, esta cuerda está jalando hacia abajo al nudo, pero la caja la estaba jalando hacia arriba. Entonces, recuerda lo que te dije, hay que ver en qué dirección está jalando la cuerdita al objeto que estemos analizando. Ahora nos toca analizar el nudo, entonces la cuerdita jala al nudo hacia abajo. Entonces, ¿con qué fuerza?
La misma fuerza. Tensión 900 newtons. ¿Listo? 900 newtons. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra tensión por aquí, que es la tensión que está ejerciendo la persona. ¿Listo? Esa tensión que ejerce la persona, que justamente es la que vamos a utilizar, vamos allá. Le voy a llamar tensión 1. ¿Listo? Y por acá tenemos otra tensión, que es la tensión en esta cuerda que está formando un ángulo de 37 grados con la pared, ¿verdad? Entonces, esta le voy a llamar tensión 2. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros necesitamos allá es la tensión 1. Tensión 2 le voy a llamar. ¿Listo? Entonces, simplemente aquí, ¿qué hacemos, profesor? Otra vez formamos un triángulo de fuerzas. ¿Listo? Vamos a formar un triangulito de fuerzas. ¿Listo? Entonces, tú puedes trasladar las fuerzas donde tú desees. Mira, voy a trasladar por aquí la fuerza, que es la tensión 1 que necesitamos hallar. Esta tensión 1 la puedo retroceder, sí. La voy a retroceder por aquí, mira. He formado por aquí un triangulito. Esta sería la tensión 1. ¿Sí? La he retrocedido nada más. Y para cerrar este triangulito, la tensión de verde la puedo subir. Recuerda que puedes trasladar hacia donde tú desees las fuerzas, simplemente no cambie su dirección. Entonces, si está apuntando hacia abajo, sigue apuntando hacia abajo. ¿Cuánto vale esta tensión? Esta tensión vale 900. Entonces, aquí tenemos un triangulito en el triángulo que voy a pintar. Sería de 37. Esto vendría a ser 90 y esto vendría a ser 53. De donde tenemos que 53 se lo pone 4K, donde K vale, hay que hallar el valor de K, ¿no? Entonces acá K valdría 900 entre 4, 225. K vale 225. Necesitamos el valor de T1. T1 vendría a ser igual a 3K, ¿no? T1 vendría a ser igual a 3K. Entonces aquí diríamos que T1 es igual a 3 por el valor de K. K es 225. 225. Entonces exactamente K vale 675 newtons. ¿Listo? 675 newtons. Listo. Esa vendría a ser nuestra respuesta. Listo. Alternativa BB. Lo que le llamas atotóxico o tóxica, BB. Listo. Cambiamos de problemita. Listo. Hacemos un problemita más. Luego vamos al receso, ¿ya? Un problemita más. Dame la capturita. Un problemita más. Haríamos el problema número 5, ¿ya? Problemita número 5. Listo. Un bloque tiene una masa de 8 kilogramos y está atado al techo tal como se observa en la figura. Determina el módulo de la tensión. ¿Ya? Vamos a determinar el módulo de la tensión 2 en la cuerda 2. ¿Listo? Entonces por aquí vamos a alargar un poquito más la cuerda. Aquí. Vamos a alargar esta cuerdita. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuevamente 3 cuerditas que se están intersectando en un punto, en el nudito que vamos a encontrar por aquí. Entonces voy a colocar por aquí este bloquecito. Voy a revisar el punto donde estaba. ¿Ya? Listo, ahí me quedó el bloquecito. Entonces, lo primero, el bloquecito nos dan para identificar una tensión. Entonces le colocamos acá bloquecito. Ya de frente hacemos el peso. El bloquecito tiene una masa de 8 kilogramos, entonces su peso del bloque es 80 newtons. ¿Listo? Entonces decimos, fuerza gravitatoria del peso es 80 newtons. ¿Listo? Hacia arriba debe haber una fuerza, ¿sí? Nada de cachimbo, ¿no? Vamos a ver. Arriba debe ser una fuerza que es la tensión en la cuerdita, ¿no? Para que este bloquecito no caiga, se mantenga en equilibrio en la posición que nos está mostrando la figura. Entonces aquí hay una tensión, entonces la tensión con el peso ya de memoria tú debes saber, esa tensión también debe valer 80 newtons, ¿sí? Para que esté en equilibrio el cuerpito. Colocamos 80 newtons. ¿Listo? Entonces vamos a analizar ahora en la parte del nudo donde se intersectan las cuerdas. Entonces tenemos lo siguiente. Por aquí, para esta cuerda le voy a dar un colorcito azul, ¿ya? Entonces, esta cuerda hay una tensión, ¿listo? Que va en esta dirección. Con la horizontal esa cuerda forma un ángulo de 30 graditos, ¿sí? Entonces a esta le voy a llamar tensión 2, en la cuerda 2. Justamente la tensión que nos solicita, ¿no? Tensión 2. Por aquí hay otra cuerdita, que la voy a mover, que la voy a colocar por aquí. Tensión 1, vendría a ser, ¿ya? La tensión 1.
tensión 1, y por aquí nos faltaría una tensión, pero esa tensión en toda la cuerda sigue siendo la misma. Si hacia abajo está jalando la caja hacia arriba con 80, al nudo debe estar jalándole también con 80, pero hacia abajo, ¿no? Esta tensión vale también 80 newtons porque es la misma cuerda. En toda la misma cuerda la tensión tiene el mismo valor. ¿Listo? Entonces trasladamos fuerzas. Mira, por acá voy a trasladar esta tensión. La voy a mover por aquí, hacia atrás. Ya está. Voy a colocar por aquí esta tensión. Esta es la tensión 1. Para cerrar mi triangulito, la tensión de 80 newtons la voy a colocar por aquí, que es de manera vertical hacia abajo. Puedo estirar un poquito, sí, no hay ningún problema, solamente no le cambies la dirección. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la tensión de 80 newtons. Este vale 80. Trabajamos con los triangulitos, mira. Entonces fíjate en este triangulito que tenemos por aquí. En ese triangulito. En ese triangulito, mira, tenemos que es 30-30. Este angulito debe ser 120. Este debe ser su complemento que sale 60. Para todo este ángulo que vale 90, tenemos 30. Le faltaría para su complemento, vendría a ser aquí 60, ¿no? Entonces hemos aplicado para 120 su suplemento y para 30 su complemento. Entonces, esos dos ángulos son de 60-60, entonces este otro angulito también debería ser 60. Entonces, ¿qué nos dice? Un triángulo equilátero donde el valor de todos sus lados son iguales. Cada lado se referencia al módulo de cada fuerza, ¿no? Entonces decimos que aquí esta fuerza, esta tensión T valdría 80 newtons. La tensión 1 también vale 80 newtons, pero en este caso nos pide la tensión 2, ¿no? Entonces, respuesta 80 newtons. ¿Listo? Alternativa C. Listo, muchachos. 7:42, ¿ya? 5 minutos de receso, 7:47 retomamos con la resolución de problemas y hacemos lo que es segunda condición de equilibrio. 7:47.